Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos este recorrido con el tema político y con Mundo UR. Venezuela comienza la rehabilitación de sus sedes oficiales en Estados Unidos tras años de ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto lo tiene desde allí Stephanie de Sousa. El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que la delegación venezolana, encabezada por el jefe de misión Félix Plasencia, comenzó el proceso de recuperación de las sedes diplomáticas en territorio estadounidense. A través de una publicación en redes sociales, el funcionario indicó que estas instalaciones serán rehabilitadas por instrucciones del gobierno venezolano para reactivar sus funciones y ponerlas nuevamente al servicio de los ciudadanos en el exterior. La medida forma parte de una estrategia orientada a restablecer la presencia diplomática de Venezuela en Estados Unidos, luego de varios años en los que las relaciones estuvieron suspendidas y estas sedes permanecieron cerradas. Según las autoridades, la recuperación de espacios representa un avance en el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y permitirá retomar servicios consulares esenciales para la comunidad venezolana residente en este país. En el diario leemos que el Consulado de Venezuela en Uruguay reanudó la emisión de documentos de viaje también llamados salvoconductos para los venezolanos en ese país que no tienen pasaporte por vencimiento, extravío, hurto o deterioro. La sección consular señaló en una publicación de Instagram cuáles son los pasos a seguir para solicitar ese documento de viaje. La información detalla tanto los requisitos obligatorios para adultos como los adicionales para niños, niñas y adolescentes. En otro tema, Banca y Negocios nos tiene que el gobierno de Venezuela ha conversado con representantes de aerolíneas y embajadores de Caracas para activar vuelos desde y hacia Canadá y Alemania. Eso se indicó a través del Ministerio de Turismo. Y en confirmado, tenemos que Delcy Rodríguez pidió el viernes orar por relaciones de cooperación y respeto entre Estados Unidos y su país, es decir, Venezuela, y por Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Rodríguez pidió una oración por el respeto profundo de la independencia de Venezuela y para que el país quede libre de sanciones. Bueno, resulta que en EFE también titulan que Maduro y Flores reiteraron este domingo su llamado a la unión y la paz en Venezuela en una carta divulgada un día después de publicar su primer mensaje desde los hechos del 3 de enero. Escrita con ocasión del Domingo de Ramos, la carta hace múltiples referencias bíblicas y en ella hacen un llamado a la oración en el inicio de la Semana Santa. El sábado se divulgó en redes sociales, las de Nicolás Maduro, un texto en el que también afirmaron estar serenos y firmes y agradecidos por las cartas, las muestras de apoyo recibidas en prisión. Bueno, hablemos de presos políticos en Venezuela. Confirmado nos tiene que el activista Andreina Baduel, líder de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, afirmó el viernes que el nuncio apostólico en el país, el monseñor Alberto Ortega, se comprometió a procurar acciones y canales humanitarios para los detenidos por esos motivos políticos en el país. El Nacional nos tiene que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que este sábado se cumplieron 80 días de vigilia frente al helicoide. Los familiares de los detenidos por razones políticas se mantienen esperando respuestas sobre los casos de sus parientes a las afueras del recinto. Y en confirmado, leemos que el diputado Jorge Arreaza aseguró el pasado sábado que han recibido más de 100 solicitudes de venezolanos en el exterior para acogerse a la ley de amnistía. Arreaza indicó que algunos solicitantes fueron dirigentes opositores que, según él, desean hacer política en paz en el país. El diputado agregó que esperan que los jueces analicen cada caso y den respuesta y expresó su deseo de que la mayoría encuadren dentro de los parámetros de la normativa y puedan regresar a Venezuela, repito, un texto de confirmado. Mientras, en EFE, leemos que la abogada Blanca Suárez, representante del diario La Voz, ahora cerrado, fue liberada tras 1 año y 1 mes encarcelada a las afueras de Caracas, lo informó el sábado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Según el sindicato, Suárez se encontraba en la cárcel para mujeres La Crisálida, en el estado Miranda, al norte de Venezuela, a las afueras de Caracas, tras ser detenida el 25 de febrero de 2025. Durante su detención, familiares denunciaron que no recibió atención médica pese a sufrir crisis de presión arterial, según añadió también el sindicato. Y en confirmado leemos que activistas venezolanos de la ONG Fundaredes presentaron el viernes un recurso de apelación luego de que un tribunal rechazara su solicitud de amnistía. Lo informó uno de los implicados en el caso, es decir, Rafael Tarazona. 622. En F. Leemos que activistas y simpatizantes del partido 20 Venezuela se congregaron el sábado para reabrir el Bejucal,
La sede de la agrupación en Caracas cerrada desde julio del año 2024. Henry Alviares, coordinador nacional de la organización del partido y excarcelado en febrero, señaló que la reapertura de la sede servirá para retomar las tareas políticas de la agrupación. F. Nos tiene que en este evento el Partido 20 reiteró este sábado que María Corina Machado regresará efectivamente a Venezuela, citan en los próximos días, sin precisar una fecha efectiva de retorno. Y en confirmado encontramos que la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que después de Semana Santa se comenzará a generar las medidas necesarias para que los municipios a través de ordenanzas regulen las tarifas del servicio de estacionamiento. Asimismo comentó que el servicio de estacionamiento es controlado por municipios, dado que es un servicio municipal. Manifestó que se conformará un equipo de trabajo integrado por los diputados de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Comercio, el Ministerio Público, el Ministerio de Transporte, las cámaras de estacionamiento, la Cámara de Centros Comerciales, la SUNDES, Encamer, para atender el tema de las tarifas de los estacionamientos. Y uno con todas las ganas de hablar con la asociación que los agremia y no aparecen. Economía. En Banca y Negocios, leemos que Venezuela podría facturar alrededor de $2.000 millones por exportaciones petroleras en marzo, debido a que las ventas externas de crudo podrían acercarse a los 800.000 barriles diarios, con un precio promedio de $86 por barril, el más elevado en los últimos años debido a la crisis en Oriente Medio. Esos datos corresponden a estimaciones realizadas por expertos petroleros Juan Sabo y Luis Pacheco en su más reciente reporte de análisis energético. Indicaron que el nivel de exportaciones petroleras de Venezuela en marzo supera las metas planificadas. 623. El gobierno de Estados Unidos introdujo nuevos ajustes en su política de sanciones hacia Venezuela al emitir 3 licencias que autorizan bajo condiciones específicas actividades vinculadas al sector minero, incluido el oro. Finanzas Digital nos tiene que las 3 licencias, 51A, 54 y 55, configuran un esquema gradual, una por una. La licencia 51A autoriza transacciones realizadas con la exportación, transporte y comercialización de minerales venezolanos, así como actividades asociadas como refinación y servicios logísticos bajo requisitos de control financiero y legal. Por su parte, la licencia 54 permite el suministro de bienes, tecnología y servicios destinados a apoyar operaciones mineras, incluyendo fases como exploración, extracción y procesamiento. Y la licencia 55 completa el marco al autorizar la negociación y firma de contratos contingentes de inversión en el sector, incluidos acuerdos para nuevos proyectos o ampliaciones de operaciones existentes. No obstante, estos contratos solo podrán ejecutarse si reciben una autorización adicional de la OFAC. Eso, el texto completo en Finanzas Digital. Vamos con Bitácora Económica. Allí leemos que el viaje del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas, aceleró no solo la reforma del sector minero, sino también el abordaje del tema eléctrico. Para ello se ha reactivado la intención de llevar adelante el plan que hace 7 años se introdujo ante CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, a fin de permitir un financiamiento para recuperación del sector eléctrico venezolano. También la CAF estudia desarrollar proyectos de energía eólica y solar, así como la instalación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías que funcionan con todas las fuentes de generación, según advierte el semanario Exclusivas Económicas, y de ello se hace eco Bitácora Económica. Luego, en Banca y Negocios, encontramos que misiones técnicas de las corporaciones Siemens y General Electric visitaron Venezuela para evaluar la situación de las unidades más críticas de generación eléctrica en el país, aunque por ahora no se han discutido posibles contratos para realizar labores concretas de rehabilitación. Esta visita se considera un paso clave hacia una posible rehabilitación del comprometido sistema de suministro eléctrico, que dicen expertos es necesario invertir una cifra estimada entre 15.000 y 40.000 millones de dólares en un lapso de entre 5 y 15 años. Seguimos, 626. Finanzas Digital nos tiene que el economista Alejandro Grisanti, socio fundador de Ecoanalítica, afirmó que Venezuela recibirá en 2026 un incremento significativo de divisas, impulsado por 2 factores simultáneos. 1, el repunte de la producción petrolera y 2, el alza de los precios internacionales de crudo tras la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Según Grisanti, las cifras más recientes de la OPEP muestran que la producción venezolana creció 10% en febrero, lo que equivale a entre 80.000 y 100.000 barriles diarios adicionales dependiendo de la fuente consultada. Banca y Negocios nos tiene que la Federación Venezolana de Maestros informó que un docente requirió 315,55 salarios promedio para cubrir el precio de la canasta alimentaria familiar, que se ubicó en febrero en $645,60 o
251.809 bolívares con 75 céntimos. Esto según datos recientes del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. En ese sentido, la Federación puntualizó en sus redes sociales que el salario promedio docente es de 798 bolívares o $2,04 al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, de 390 por dólar en ese momento. Hoy es de 471,70. Luego, Banca y Negocios nos tiene que el presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán, José Agustín Campos, denunció que en el primer trimestre de este año se han registrado profundos atentados contra productores del campo. Asimismo, comentó que grupos delincuenciales han quemado hasta los galpones de maquinaria a productores allí, en Guárico. Consideró que en este momento que vive Venezuela, el petróleo tiene que ser la palanca que apoye la agricultura, la ganadería y otras industrias. 628, vamos a Mundo UR. En Lara, productores de maíz y arroz concretaron alianzas estratégicas para potenciar la producción agrícola en el país. El reporte lo tiene Ramón Vélez. Para los expositores del Congreso Nacional del Maíz y el Arroz, esta sinergia les permitió establecer lazos y unificar esfuerzos para la adquisición de insumos, maquinarias y plantas generadoras de energía, herramientas clave ante la creciente demanda de producción de alimentos que se acerca además de cara al próximo ciclo de siembra. Carlos Hernández, organizador 10 de la mañana. Y lo más importante para el productor, los insumos de calidad, insumos con buen financiamiento y que van a trascender para el próximo mes. Ricardo Naín, empresario 10 y 10 de la mañana. Lo que queremos y buscamos es facilitarle también créditos hacia ellos. Nosotros contamos hoy en día con financiamientos también al productor. Luis Romero, representante del ramo automotriz, 10 y 30 de la mañana. Muchas de las personas ya saben cuáles son nuestros planes de financiamiento. Muchas de las personas saben cuáles son también nuestros precios, que son sumamente accesibles. Lo único que estamos es confirmando el compromiso que tenemos con el sector agroindustrial. El Expo Congreso del Maíz y el Arroz contó con ponencias de expertos nacionales e internacionales. Cada intervención dejó un valioso aprendizaje en los más de 600 productores que asistieron a la jornada. Hablando de producción en Venezuela, y esto es publicidad, hablemos de Portumesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, la calidad de los ingredientes también. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Portumesa, 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Es un aceite que no cambia el sabor de tus comidas y no absorbe el sabor de los alimentos. Portumesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Portumesa, que es calidad en tu mesa. @PortumesaVE. Y hablemos de Donsen también. Este 2026 Donsen celebra 20 años contigo. En Donsen cumplen 2 décadas liderando la innovación en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Te ofrecen productos de fácil instalación, mayor resistencia y una durabilidad superior a 50 años para que te olvides de la corrosión, de las filtraciones. Recuerda, verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre, que cada pieza diga Donsen. Pregunta por sus líneas Firetech y línea amarilla también. Contáctalos hoy. Es Donsen. Cierro hablándoles de Grupo San Simón. Cuando uno escucha sostenibilidad, puede que a veces no se sepa bien qué significa, pero en el fondo es simple. Hacer las cosas de una manera que se pueda sostener sin quemar, entre comillas, el sistema. Grupo San Simón lleva más de 80 años en el agro y eso se logra con continuidad, con criterio y con una forma responsable de trabajar. Así, de hecho, trabaja Grupo San Simón. 6:30 de la mañana. Eso es de Rod Stewart. El tema, te he dicho recientemente que te amo. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Son las 6:37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Vamos con servicios. Mire, confirmado nos tiene, importante, SAIME y SAREN, dos informaciones importantes. La primera, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, informó este domingo que durante los días de Semana Santa no prestarán servicios en ninguna de sus oficinas en Venezuela debido al plan de ahorro energético anunciado por Delcy Rodríguez el 26 de marzo. A través de un video difundido en su cuenta en X, el SAIME explicó que retomará sus actividades a partir del lunes 6 de abril e instó a los usuarios a reagendar sus citas desde esa fecha en adelante. Banca y Negocios nos habla del SAREN. El Servicio Autónomo de Registro y Notarías activó en 5 aeropuertos para la temporada de Semana Santa el operativo para el otorgamiento de autorizaciones para viajes de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, acotó en sus redes sociales que este despliegue se realiza desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril, fecha en que se espera una alta movilización de temporadistas por la Semana Santa, Semana Mayor. Los aeropuertos del país donde se prestará ese servicio para otorgar autorizaciones para viajes de niños, niñas y adolescentes son General José Antonio Anzoátegui, en Anzoátegui, Arturo Michelena en Carabobo, Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, el Aeropuerto Santiago Mariño, en Nueva Esparta, y La Chinita, en el estado Zulia. Son esos los 5 aeropuertos, el detalle en Banca y Negocios. Turismo. Pues más de 8.000 funcionarios de seguridad se mantendrán activos en los 18 municipios de Aragua durante la Semana Santa. Desde allí tenemos un reporte de Carmen Elisa Pecorelli. Con un despliegue en cada uno de los destinos turísticos del estado de Aragua, la gobernadora de la región, Joana Sánchez, anunció el inicio del Plan Semana Santa 2026. Hizo un llamado a la conciencia y valores al conducir. 27 de marzo, 6 p.m. El llamado a la calma, al sosiego, a participar en todas estas actividades. Por excelencia, nuestro país también elige al Estado Bolivariano de Aragua. Desde el día de hoy, haciendo el lanzamiento de este despliegue, estaremos en horas de la noche en cada uno de los diferentes municipios. Sánchez aseguró que hay más de 200 destinos turísticos y religiosos, igualmente culturales, en toda la entidad aragüeña. Además, manifestó que uno de los puntos de mayor concentración es el Santo Sepulcro de Villa de Cura cada Viernes Santo. Y autoridades desmienten el cierre del Parque Nacional Morrocoy para esta Semana Santa. Tenemos un reporte de Douglas Durán. A raíz de la información que circulaba en redes sociales sobre el presunto cierre de Bajo los Juanes, la ministra de Turismo Daniela Cabello aseguró que el destino se encuentra abierto y apto para recibir a los temporadistas durante el asueto. Daniela Cabello, ministra de Turismo. Estamos en el primer fin de semana, Semana Santa fuerte viene para el lunes y aquí estamos en el Bajo los Juanes. Por ahí dijeron que estaba cerrado. Aquí estamos trabajando, estamos ejerciendo una actividad económica. Todos ellos están ofreciendo sus servicios a los bañistas, organizadas las embarcaciones con un área de piscina amplia para disfrutar, así que vénganse para los Juanes y su Parque Nacional Morrocoy a disfrutar de esta Semana Santa. La funcionaria indicó que trabajan en conjunto con los cuerpos de seguridad, autoridades locales y prestadores de servicios turísticos para garantizar el orden y protección del lugar y de los visitantes. Y la verdad que la nota que sigue mezcla turismo pero sucesos también, porque confirmado nos tiene que pescadores de Falcón, en la región noroccidental de Venezuela, denuncian que desde el 3 de marzo se registra un derrame en una tubería marina del complejo refinador Paraguaná operado por la Estatal Petróleos de Venezuela. Habitantes de comunidades afectadas como Tiguadare, Mitare, Tacuato, Cayude y Prudencio afirmaron a medios nacionales que la mancha de crudo abarca al menos 40 kilómetros en el mar, desplazada por fuertes ráfagas de viento características en esa zona. El petróleo no ha alcanzado las costas debido a que los fuertes vientos lo están empujando hacia el estado Zulia, en el noroeste venezolano, manteniéndolo en la corriente principal. Sin embargo, pescadores explicaron que si los vientos cambian de dirección, el crudo podría llegar a las orillas y contaminar las áreas costeras como ha sucedido antes. Sucesos.
Mundo UR nos tiene que en Monagas fue localizado el cuerpo de un funcionario policial en el río Guarapiche, en Maturín. El reporte lo tiene Johnny Moisés Ulloa. El funcionario fue encontrado debajo del elevado del Bajo Guarapiche del municipio Maturín, identificado como Brian Zapata, quien se desempeñaba como oficial activo del módulo policial del sector Doña Menga de León y en la parroquia Boquerón, al norte de la ciudad. De acuerdo con la minuta policial, se presume que la causa del deceso sea por inmersión. Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Al sitio del hallazgo acudieron comisiones de Protección Civil y Administración de Desastres, bomberos del estado y efectivos de Polimonagas para la recuperación del cadáver. El cuerpo del policía fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, donde le practicarán la necropsia de ley para determinar con exactitud las causas de su muerte. Y también en Mundo UR leemos que confirman rescate de los trabajadores aislados dentro de la represa de Turimiquire en Sucre. En este caso el reporte es con Ariana Ágreda. A través de un comunicado emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, se informó el rescate con vida de 8 trabajadores que quedaron atrapados en el túnel trasvase de la represa del Turimiquire en medio de las labores de restitución del servicio de agua para los estados Sucre y Nueva Esparta. El Estado venezolano destacó la respuesta inmediata de los organismos de seguridad para dar atención a la emergencia que se presentaba en la zona. Extraoficialmente se pudo conocer que el suceso se registró durante la tarde del sábado 28 de marzo. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el motivo que ocasionó el incidente y hacia dónde fueron trasladados los trabajadores afectados. En otros temas, F nos tiene que entre 700 y 800 palmeros bajaron el sábado del principal cerro de Caracas, el Ávila, cargando en sus hombros cientos de palmas amarradas para su entrega en iglesias durante el Domingo de Ramos de la Semana Santa, siguiendo una tradición iniciada en el siglo XVIII. Los palmeros que participaron en la actividad, niños, hombres, adultos mayores, hicieron una procesión desde Sabas Nieves, la principal entrada del cerro, hasta llegar a la iglesia San José de Chacao. Y bueno, hasta este lunes se recibirán las flores, precisamente para el Nazareno de San Pablo en la Basílica Santa Teresa de Caracas. Escuchemos a Fabiana Ortega. Desde este domingo, fieles se congregan en el templo para llevar la tradicional ofrenda al también llamado el limonero del Señor, en acción de gracias por los favores recibidos. Abraham Núñez, encargado del ornamento del Nazareno de San Pablo. Estamos recibiendo las orquídeas hoy lunes santo con el fin de la noche arreglar la imagen y esté expuesta para el día martes. A mediodía, después de la misa 12, será el traslado del Nazareno al altar mayor. Ya hemos recibido varias orquídeas, el horario comprendido es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este miércoles santo, la Basílica Santa Teresa abrirá sus puertas desde medianoche para las 12 Eucaristías programadas para el día. Son las 6:44 de la mañana. Pongamos algo de música, buena música, este lunes sereno, relajado en la calle, muy vacía como es costumbre. Lisa Love, 9 Stories, el tema es Quédate, te extrañé. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
las 6:48 de la mañana. Permítame, en publicidad, hablarles de Conexus. Gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, puede gestionar las transacciones bancarias para el procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito y el pago móvil interbancario, beneficiando el pago de persona a persona, de persona a comercio, de comercio a persona y recargas a celulares. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y hablemos también de Grupo Leti. En Grupo Leti no solo fabrican medicamentos, construyen puentes hacia tu bienestar. Cada paso que dan en su planta de Guarenas está inspirado en la tranquilidad de tu familia, porque verte sano es lo que les impulsa a mejorar cada día. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Y ya que hablábamos de la Semana Santa, si vas a estar en Margarita en estas fechas, no te puedes perder la mejor experiencia de la temporada, el Saca el Pecho Fest con La Mega. Artistas como Farruko, Gracie, Oscarcito, Atzo, Lara Project, Salam Les, Gus y los mejores DJs te harán pasar 2 días increíbles, 2 y 3 de abril. Quedan pocas entradas, así que corre y asegura la tuya en golive.com. Saca el Pecho Fest con La Mega en el Centro Comercial Miragua. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a comenzar y en Medio Oriente, este panorama internacional. De hecho, nos tiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que el patriarca latino de Jerusalén podrá tener acceso inmediato al Santo Sepulcro, luego impedirle celebrar la misa el Domingo de Ramos, lo que generó diversas condenas en todo el planeta a nivel internacional. En Mundo UR leemos que este Domingo de Ramos, el Papa León XIV instó a los líderes del mundo a detener la violencia y las guerras, al tiempo que presentó a Jesucristo como el Rey de la Paz. Escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra. Cristo, Rey de la Paz, sigue clamando desde su cruz. Dios es amor. Tengan piedad, depongan las armas, recuerden que son hermanos. Además, el Papa denunció el sábado los abismos entre pobres y ricos en el primer discurso de su visita relámpago a Mónaco, un minúsculo principado católico conocido sobre todo por sus lujos. El reino de Dios al que Jesús dedicó su vida está cerca porque se está realizando en medio de nosotros y está sacudiendo las estructuras de poder injustas, las estructuras de pecado que abren abismos entre pobres y ricos, entre privilegiados y rechazados, entre amigos y enemigos. Bueno, y aún en estas fechas, la guerra en Oriente Medio entró el sábado en su segundo mes sin dar señales de tregua, mientras Israel e Irán continúan bombardeándose y Estados Unidos calcula por su parte que alcanzará sus objetivos en un plazo de 2 semanas. El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, insistió en que sí se están produciendo negociaciones con el régimen iraní. Creemos que habrá reuniones esta semana, sin duda tenemos esa esperanza. Los barcos están pasando, eso es una señal muy buena, y creo que el presidente quiere un acuerdo de paz. De hecho, los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto iniciaron este domingo en Islamabad una reunión para coordinar una estrategia de desescalada entre Irán y Estados Unidos. Luego, en leemos que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque terrestre y advirtió desafiante que Irán está esperando la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio. En Reuters leemos que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien se ha mantenido alejado de la vida pública desde su nombramiento, agradeció a Irak por su apoyo en la guerra contra Estados Unidos e Israel en un mensaje difundido este domingo por medios en Teherán. Y la Guardia Revolucionaria de Irán señaló la madrugada de este domingo a universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio como objetivos militares y pidió su evacuación como respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instalaciones educativas. Luego, los gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein informaron este domingo que han interceptado series de ataques aéreos con misiles y drones procedentes de Irán, ya que dejaron el sábado 2 heridos por impacto en una fábrica de aluminio bahrení. En Reuters leemos que el Organismo Internacional de Energía Atómica informó la noche de este domingo que la instalación nuclear de Jondab en Irán, que no contiene material nuclear y que fue atacada por Israel y Estados Unidos, dejó de funcionar a raíz de los daños sufridos.
Luego tenemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo ampliar aún más la zona de seguridad existente en el sur del Líbano, según anunció un videomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí en el sur de ese país vecino. Y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este sábado su primer ataque contra Israel desde que estalló la guerra en Oriente Medio hace un mes, según confirmó el portavoz militar hutí Yahya Sareh. Las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda de Alá Todopoderoso y confiando en Alá, han llevado a cabo la primera operación militar utilizando una andanada de misiles balísticos contra sensibles emplazamientos militares israelíes en el sur de la Palestina ocupada. Horas más tarde, los rebeldes chiíes hutíes de Yemen afirmaron que lanzaron un segundo ataque con misiles contra territorio de Israel. Y en F, encontramos que los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, formada por 22 países, aprobaron por unanimidad la nominación del ex jefe de la diplomacia egipcia Nabil Fahmy para suceder a Ahmed Abulgheit como próximo secretario general del organismo panárabe. Guerra en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se reunieron este sábado en Doha y acordaron proyectos en materia de defensa por al menos 10 años. En F también leemos que Rusia lanzó contra Ucrania un misil hipersónico Kinzhal y 442 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 380. Lo informó este domingo la Fuerza Aérea Ucraniana, que reportó impactos de 16 drones en 7 localizaciones. Y Reuters nos tiene también que el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este domingo que las fuerzas rusas tomaron la localidad de Kivsharivka, en la región ucraniana de Yarkov. Paralelamente continúa la ofensiva en la región de Donetsk, el principal objetivo de las fuerzas rusas dentro del marco de la campaña. Europa. 2 drones no identificados se estrellaron este domingo cerca de Kouvola, en el sur de Finlandia, lo anunció el ministro de Defensa, quien calificó el incidente de una presunta violación del territorio. Es un Reuters. En Europa Press leemos que las autoridades francesas han detenido este sábado a 2 personas más por su presunta relación con el atentado frustrado contra una sede parisina del Bank of America. Un tercer individuo, menor de edad, fue arrestado en la noche del viernes cuando intentaba colocar un artefacto explosivo casero contra la sede bancaria. Norteamérica. Grandes multitudes protestaron el sábado en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas por su estilo autoritario de gobernar, sus duras políticas migratorias y la guerra con Irán. Los organizadores de las movilizaciones afirmaron que al menos 8 millones de personas se reunieron en más de 3.300 actos en 50 estados, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos. Pero más de 80 manifestantes estadounidenses quedaron detenidos tras esas protestas del movimiento No Kings o No Reyes contra el presidente Trump en Los Ángeles, en Denver, en Portland, en Dallas, según informaron autoridades locales este domingo a la prensa. Y Europa Press nos tiene que la variante Cicada. Nos detenemos allí, es un tema de salud. La variante Cicada de COVID-19 se convirtió en foco de atención global luego de que la Organización Mundial de la Salud la incorporara a su lista de variantes en vigilancia. Identificada como BA.3.2, fue detectada en más de 20 países y en algunos territorios representa hasta 30% de los contagios analizados. Su nombre hace referencia al insecto que permanece largos periodos bajo tierra antes de emerger, en alusión a su comportamiento inicial. El primer caso se registró en Sudáfrica en noviembre de 2024 y su circulación comenzó a crecer sostenidamente desde septiembre de 2025. En Estados Unidos fue detectada en muestras de aguas residuales en al menos 25 estados, lo que evidencia una expansión significativa. Y bueno, el zar de las fronteras de los Estados Unidos, Tom Homan, avisó este domingo que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan 100% a la normalidad, mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional. AFP, y con esto vamos a Cuba, dice: la llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, desafiando el bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo. Y F nos tiene que los 2 últimos veleros del convoy Nuestra América arribaron en la tarde de este sábado a La Habana tras 7 días de navegación y luego de estar desaparecidos en el Mar Caribe mientras transportaban ayuda humanitaria para la isla. Sudamérica. A ver, en Mundo UR encontramos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la candidatura
para la Corte Penal Internacional, es decir, la candidatura de su país, de Colombia, para la Corte Penal Internacional. Desde Bogotá tenemos un reporte de Oscar Pineda. Carolina Olarte Bácares será la candidata de Colombia para el cargo de magistrada de la Corte Penal Internacional para el periodo 2027-2036. La postulación de Olarte en este proceso la confirmó el presidente Gustavo Petro este domingo en sus redes sociales, a quien calificó como una gran defensora de los derechos humanos. En su 25º periodo de sesiones se hará la elección de 6 jueces para la Corte y la votación se llevará a cabo entre el 7 y el 17 de diciembre de este año durante la Asamblea de los Estados Partes que se celebra en las Naciones Unidas en Nueva York. A ver, Europa Press nos tiene que el candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Londoño, denunció este sábado la existencia de un plan para asesinar a los fiscales que investigan la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, después de recibir un disparo mientras participaba en un acto de precampaña. F nos tiene que en Perú, la candidata presidencial Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular se mantiene primera con 11% en la intención de voto con miras a las elecciones del 12 de abril, mientras que el exalcalde Rafael López Aliaga bajó a 9% y Carlos Álvarez subió a 7%, según la encuesta publicada este domingo tras la primera ronda de debates televisados. Vamos a Brasil. Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, declaró este sábado en Estados Unidos que el segundo mandato de Donald Trump es mucho mejor que el primero, prometiendo a su vez una versión mejorada del mandato de su padre si él es elegido como presidente de Brasil en octubre. Una más. Los países miembros de la Convención de la ONU sobre especies migratorias aprobaron sumar 40 nuevos animales a la lista de especies protegidas en la clausura de la COP15, que se celebró durante esta semana en Campo Grande, en Brasil. Son las 6:59 de la mañana. Rápido con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Digo rápido para decir al menos que Venezuela disputará este lunes su segundo y último amistoso de la FIFA ante Uzbekistán en Tashkent, teniendo el impulso de su primera victoria, casi un año, que inauguró con pie derecho en la etapa de Osvaldo Vizcarrondo y marcó un hito en la historia de Salomón Rondón, que llegó a 50 goles con la Vinotinto. Este partido será a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Entiendo que lo van a transmitir tanto Televen como Venevisión. Es lo que entendemos, 10 de la mañana del día de hoy. Luego Argentina le ganó este viernes 2-1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nico Paz en el primero de 2 amistosos que disputará la albiceleste en esta doble fecha FIFA. Bélgica dejó en evidencia este sábado a Estados Unidos, entrenada por Mauricio Pochettino, al arrollarla 5-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta cuando faltan menos de 3 meses para el Mundial que se va a disputar en los Estados Unidos con México y Canadá. México, por cierto, que sobrevivió este sábado al acoso de una Portugal que fue superior, pero no pasó del empate 0-0 en el amistoso que se disputó en la reapertura del Estadio Azteca tras su remodelación. Vinicius, delantero del Real Madrid, volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros de la selección de Brasil este domingo en Orlando, después de perderse la sesión del sábado por precaución tras sentir unas molestias musculares. Y F nos tiene, escuche, con un concierto de su estrella musical Youssou N'Dour, Senegal celebró este sábado en el Estadio de Francia, el Saint-Denis, el título de la Copa de África logrado el pasado mes de enero, pero que acaba de serle retirado por la Confederación Africana de Fútbol y entregado a su rival en la final Marruecos Fútbol. Ante el amistoso ante Perú, la conmemoración se realizó a pesar de las advertencias jurídicas del presidente del Club de Abogados de Marruecos. Y bueno, vamos al béisbol. Eugenio Suárez recibió este sábado el premio Luis Aparicio, que lo exhibe como el mejor venezolano de la última temporada de Grandes Ligas, de la mano de una de las leyendas de la pelota criolla, David Concepción. En tenis, Jannik Sinner, 2 de la ATP, se consagró campeón del Miami Open, luego de derrotar en la final del Masters 1000 estadounidense al checo Jiří Leka, está en el puesto 22 en la serie, la ATP. De esta forma, y como si fuera poco, además consiguió el Sunshine Double luego de proclamarse en Indian Wells hace 2 semanas. Y Aryna Sabalenka revalidó este sábado el título del WTA 1000 de Miami después de vencer a Coco Gauff en 2 horas y 9 minutos de partido y se convirtió en la quinta tenista en lograr el Sunshine Double. Y si hablamos de Fórmula 1 o de MotoGP, Kimi Antonelli aplastó en Japón y es líder más joven de la historia de la Fórmula 1. La gema de Mercedes comenzó a rendir frutos, firmó su segundo triunfo consecutivo. Max Verstappen, por su parte, podría dejar la Fórmula 1 al final de la presente temporada, según apunta el periodista Eric Van Haren, enviado especial de The Telegraph a las carreras con el contacto con el entorno de Max Verstappen y referencia a la información relacionada con el tetracampeón. Y siguen las críticas de este nuevo formato de la Fórmula 1. Ejemplo, Fernando Alonso. Cierro con Marco Bezzecchi de Aprilia.
consiguió su quinta victoria consecutiva al vencer en el Gran Premio de los Estados Unidos del MotoGP que se disputó en el circuito de las Américas. Hoy en el programa tendremos una conversación con Lilian Romero. Vamos a hablar de prevención durante el asueto de Semana Santa, pero de cifras que han arrojado recientemente algunos estudios, cifras de accidentes. Y luego tenemos una conversación con Tomás Traca, historiador, y con el director de la editorial Dávar, Sergio Dávar, a propósito de un nuevo libro de Tomás Traca. Dice CAP, el hombre que se inventó a sí mismo y otras formas de ser venezolano. Interesante libro, lo leí ayer, es una delicia. Para cerrar con nuestra sección de tecnología, Arnaldo Espinosa, pero acompañado del médico psiquiatra César Sánchez Bello. Vamos a hablar de Meta y de Google, que son declaradas culpables de provocar adicción. 7-3, adictos también a Joe Cocker y Tú eres tan bella. Encuentro de generaciones. Éxito.